Ok, se supone que ya estamos live. Voy a cotejar rápido en el teléfono por si acaso. Sí, aquí estamos. Vamos a darle unos minutitos a que la gente se vaya conectando. Y lo pongo por aquí. Buenas a todas las personas que ya van. Veo que hay 3 personas. Buenas tardes, gracias por conectar. Y todas las personas que nos van a escuchar después grabadas, pues hola también. Saben que este live se queda grabado aquí en Facebook y también lo pueden buscar, los vamos subiendo a nuestra página de YouTube, que es La Ruta de las Mujeres, por si acaso es más fácil compartirlo así con alguien. Mientras tanto, veo que hay 5, pero pues voy a explicar un poquito lo que es la ruta para darle break a la gente y no cogerles más tiempo de lo que les decimos. Pues la ruta es la iniciativa de apoderamiento político de Proyecto Matria y pues en el proceso eleccionario pues se activa de nuevo la ruta un poco más y estamos proveyendo diferentes herramientas educativas como esta serie de microtalleres para brindarle a las personas que estén haciendo política, ya sea mediante la votación el 3 de noviembre o de otras maneras, para que puedan ejercer un voto con más conciencia, más informado y que puedas defender, ¿verdad?, tus derechos, ya sea las mujeres o todas las personas, los derechos humanos. Entonces, para eso estamos haciendo esta serie de microtalleres de diferentes temas puntuales que estamos escuchando muchísimo también en las discusiones públicas, en los debates o en los diferentes espacios, para que puedan tener un poco más de información y entender lo que se nos está proponiendo y así saber quiénes son las personas que nos representan realmente y por quienes queremos, a quienes queremos darle un voto. Bueno, veo que va subiendo un poco, pero realmente para no atrasarnos vamos a ir comenzando. Cualquier cosa la gente lo puede ver después. Hoy tenemos como invitada a Valerie, que es nuestra compañera de Proyecto Matria, que ella es trabajadora social, y vamos a estar discutiendo hoy sobre el tema de género y pobreza. La respuesta es la equidad. Así que bienvenida, Valerie, gracias por estar con Hola, nosotras. hola a todas las personas que nos están escuchando y sintonizándonos desde Facebook Live y las personas también que lo están escuchando grabado, gracias por conectarse. Eh, Sí, pues si quieres comenzamos, Valerie, explícanos desde lo más básico, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando decimos pobreza? pues básicamente el, la pobreza no tiene una definición lineal o una definición única, pero sí la podemos entender por la situación en que una persona no puede, o una estructura, una sociedad no puede satisfacer sus necesidades básicas, entiéndase por escasez de recursos o accesibilidad pues, del mismo. Entiéndase decir que la pobreza, muchas veces coloquialmente escuchamos que en Puerto Rico no hay pobreza, que la pobreza no existe, y no, estos talleres se dan porque nosotros queremos romper con estos estereotipos y estos estigmas de que en Puerto Rico no existe pobreza, cuando la realidad es que muchas personas en Puerto Rico sufren de pobreza y especialmente y estadísticamente se está evidenciado que son las mujeres que tienen más vulnerabilidad a caer pues, en lo que se le determina como la pobreza. En el día de hoy, pues, nos vamos a estar haciendo unas preguntas guías para pues, llevar este micro taller lo más rapidito posible, con mucha información valiosa entre cómo vamos a relacionar el género y la pobreza y cómo la respuesta a la misma es la equidad. Sí, exactamente, Valerie. Como tú nos estabas diciendo, ¿verdad? Que es que eso, necesidades básicas están cubiertas. Y hoy en día, ¿cuáles son esas necesidades básicas o en el contexto que vivimos en Puerto Rico, de la pandemia, de recuperación de desastres? Antes podíamos definir pues básicamente como las necesidades básicas como alimento, vivienda, salud, educación, pero estamos viendo que a través de la pandemia y antes de la pandemia hay muchas
cosas que se han añadido a la definición de lo que nosotros podíamos determinar lo que eran necesidades básicas, como por ejemplo podemos encontrarnos en la realidad de muchas mujeres puertorriqueñas de que el internet y los artefactos electrónicos pueden ser parte de las necesidades básicas, porque para tú tener acceso a una educación en estos momentos, ahora mismo en el 2020, hoy 14 de octubre, tú necesitas un artefacto electrónico y también necesitas acceso a internet. Por eso nosotros desde nuestra organización hemos hecho reclamos al Estado, y más adelante vamos a hablar de esto, del por qué es importante que cada persona tenga acceso a cubrir sus necesidades básicas, no limitándose a la definición tradicional que se le daba antes a las necesidades básicas. Claro, gracias por aclarar, Valerie. Y entonces, como nos estaba adelantando un poco, ¿por qué es que nosotros entonces hablamos de género y pobreza? ¿Por qué estamos atribuyendo el factor género, verdad, a la pobreza específicamente en Puerto Rico? ¿Cuál es la situación de las mujeres en Puerto Rico en términos de pobreza? Pues yo creo que es bien importante definir lo que es género. Y género es un constructo social y psicológico que determina el concepto de hombre, mujer o persona no binaria. ¿Y por qué estamos definiendo género? Porque no podemos atribuir ciertas cosas que sí se atribuyen estrictamente al género, como lo son los roles de género. Y me estabas preguntando de por qué es necesario hablar de género, de desigualdad y discrimen cuando estamos hablando de pobreza. Desde que nosotros nacemos se nos atribuyen unos roles al nacer, y nosotros lo verbalizamos constantemente de cómo la mujer tiene que ser de cierta manera, los juguetes, el color rosita, y los niños tienen que ser de cierta manera, duros, color azul, y todos estos roles se van atribuyendo hasta que llegan al empleo, hasta que llegan al hogar, y cómo la pobreza está estrictamente relacionada con estos roles de género. Ahora mismo, las mujeres en el pasado se les atribuía unos roles en específicos del hogar. Y esto era pues el ejemplo que siempre pues se da. Pero ahora cuando estamos hablando de un espacio laboral, cómo estos roles de género juegan un papel importante en lo que es la accesibilidad de esa mujer que está trabajando en esa empresa, que esa mujer o esa persona tenga las mismas oportunidades de empleo que lo tiene un hombre, que tenga los mismos salarios, que los salarios sean competitivos, que tengan las mismas oportunidades de educación y de acceso. Y básicamente es a través de la educación, es a través de la accesibilidad de recursos y las limitaciones que las mujeres se ven enfrentadas día a día que podemos relacionarlas estrictamente con la pobreza y por la modalidad de pobreza que puede experimentar una mujer o una persona. Y cuando estamos hablando de mujeres, estamos incluyendo a la comunidad LGBT, estamos incluyendo a las poblaciones oprimidas, estamos incluyendo a las mujeres trans. Claro, como tú dices, que se va viendo como esa intersección, que el género se va marcando con diferentes patrones de desigualdad y discrimen, que entonces hacen que la realidad y las necesidades de las mujeres u otras personas que están en diferentes pues, posiciones desprivilegiadas, pues vivan y tengan más propensidad a caer en diferentes patrones de pobreza. Y yo te pregunto entonces, Valeria, en Puerto Rico específicamente, ¿cómo se reproduce la pobreza de las mujeres? La pobreza de las mujeres en Puerto Rico se ve desde cómo juzgamos, desde cómo están los estigmas, desde cómo está el discrimen, desde cómo está la desigualdad entre el acceso a recursos, el acceso a alimentos, el acceso a educación, el acceso a una salud digna y primaria. Todos estos son modalidades de violencia de género y de pobreza que se van enfrentando a las mujeres puertorriqueñas y que se reproducen día a día en la prestación de servicios de vivienda, por ejemplo, en la prestación de servicios básicos para que estas mujeres o personas puedan tener acceso a alimentación, la crisis que estamos viendo ahora mismo de violencia de género en Puerto Rico, cómo esto afecta directamente a las mujeres que viven en pobreza y cómo se encuentran en un punto más alto de vulnerabilidad a sufrir de estos tipos de violencia. Así que
parafraseando lo que quise decir, en Puerto Rico diariamente a través de los medios y la vivencia, vemos cómo esa pobreza se reproduce en la vida de las mujeres. Sí, y como algo que me había hablado de algunas estadísticas, ¿verdad? Que fue alguna de las que pues, compartimos en la promo, que es que se conoce que ya más del 60% de las mujeres que son jefas de familia, pues realmente viven bajo un nivel de pobreza. Cuando hablamos de pobreza en esa estadística, yo creo que se refiere sobre todo a pobreza económica o acceso a recursos, como tú explicabas. Entonces, como vemos que tú decías al inicio también, que es que en realidad en Puerto Rico, pues uno pensaría que no hay pobreza porque uno piensa como en esta pobreza extrema que se asocia con una imagen estereotipada de otros países en vía de desarrollo, pero que como tú explicas, hay diferentes razones, como lo son ahora mismo la pandemia, que están haciendo que sea más visible todavía que hay muchas personas en situación de pobreza y que sobre todo a las mujeres les afecta más. Y la pobreza, como bien dice Isabel, siempre ha estado en Puerto Rico. Es que pues a través de, por ejemplo, estos fenómenos atmosféricos, como lo fue el huracán María, las tormentas que han pasado, la pandemia, han visibilizado todas las problemáticas existentes que ahora mismo estamos viviendo como población puertorriqueña. Sí. Exacto. Y Valerie, cuando nosotros hablamos de que la equidad es la respuesta para atacar la pobreza, ¿verdad? Para tratar de buscar soluciones a estos patrones de pobreza, ¿con qué nos referimos? Pues básicamente lo que la equidad trata es de transformar esas relaciones de género y de poder que nos ponen en esa posición desigual ante mujeres y ante la sociedad. La equidad es la respuesta porque así como las estructuras y las normas y los valores sociales se pueden ver transformados si nosotros seguimos una agenda que vaya en base a la equidad y a la justicia social para la vida de todas las personas. Aquí estamos puntualizando la vida de las mujeres porque la vida de las mujeres son las que más se están viendo afectadas ante esta situación. Pero lo que buscamos es una justicia social y una equidad para todos. Sí, gracias, Valerie. Y entonces te pregunto, ¿por qué nosotros estamos hablando de este tema en un proceso eleccionario? Creo que para muchas personas suena bastante pues, obvio, ¿verdad? Porque se está hablando todo el tiempo de que la pobreza, yo voy a hacer, cada persona está proponiendo la educación, diferentes maneras de responder ante esta realidad. ¿Y cuál es realmente el rol de las personas que están en estos puestos de gobierno o de los candidatos y las candidatas que se están postulando ahora mismo ante este problema? Yo creo que ellos, los candidatos y la política está estrictamente a lo que tiene que ver cómo nosotros podemos ejercer nuestro derecho como ciudadanos y cómo estas personas tienen el rol de velar que estas políticas públicas se desarrollen y se lleven a cabo a la vida real. No solamente que se desarrolle una propuesta, que la pase la legislatura o que entre o no se quede, como ha pasado muchos proyectos de ley que son bien buenos, que son exitosos, que van en busca de una visión de derechos humanos y no pasan. Pues el rol de estos políticos es velar de alguna manera por los derechos humanos de todas las personas y por eso es que esencialmente se supone que existen estos puestos para que pues, el sistema de bienestar social, que ahora mismo vemos que hay una crisis en este sistema de bienestar social, pueda mejorar las condiciones de vida cotidiana de todos nosotros. Yo creo que es importante hablar sobre la historia de nuestra cultura. ¿Y cuál es esta historia? Una historia de colonialismo, es una historia de machismo, es una historia de capitalismo. Y esto está estrictamente relacionado en cómo estas posiciones de poder, que en muchas ocasiones pues son ejercidas por miembros de la política, influyen directamente en lo que es el acceso a la equidad, el acceso a una vida digna, en donde vivamos libre de violencia en el hogar, donde se nos garantice la seguridad pública,
Ahora mismo es bien importante hablar sobre este tema de género y pobreza porque estamos viendo cómo se está visibilizando y cómo se está empeorando la situación en muchas de las situaciones que están pasando aquí en la isla y en Puerto Rico, y lo estamos viviendo en los medios, o de alguna manera u otra nos ha tocado directa o indirectamente. Así que estas personas juegan un rol bien importante en lo que es el sistema de bienestar social y que se lleven a cabo estas políticas públicas de la manera que se supone. Y cómo nosotros como personas conscientes podemos responder a esta demanda de cómo debemos de votar y ejercer nuestro voto en estas próximas elecciones. Sí, totalmente de acuerdo, Valerie. Y pensando un poco también las propuestas, ayer yo estaba viendo el foro de la pobreza y la niñez del Instituto de Desarrollo de la Niñez, y estaban hablando, la mayoría de los candidatos y la candidata hacían hincapié en la importancia de utilizar la educación como un mecanismo para ayudar a erradicar la pobreza, y también hacían otros planteamientos que tenían que ver, por ejemplo, con el trabajo doméstico de las mujeres jefas de familia, o cómo se ha exacerbado el acceso a conseguir diferentes fuentes de ingresos, ahora que hay muchas madres que están pues dedicándose casi completamente al cuidado de los niños y de las niñas, ya que esta educación es virtual, y se sabe por la cifra, que ahora mismo no la tengo, que la mayoría de las mujeres que están desempleadas ahora es por esa realidad. ¿Y qué tú piensas sobre y pues a través de la educación o en términos económicos? No sé si nos puedas decir algo de qué es lo que se debería de estar promoviendo para erradicar un poco y bajar esos niveles de pobreza que existe sobre todo en las mujeres. Quiero puntualizar sobre lo primero que mencionaste, sobre la crisis que está ahora mismo atravesando las mujeres que tienen hijos. Vemos cómo de alguna manera u otra se está penalizando el que uno pues tenga hijos. ¿Por qué? Porque aquella mujer que trabaja asalariadamente bajo un patrono, que tenga 2 hijos y que no tenga cuidado para sus hijos, cómo esa mujer decide o una educación para sus hijos, o se queda en el hogar, si tiene un hogar o si tiene una vivienda segura con estos niños, o va a trabajar asalariadamente por un sueldo que lo más seguro es a 7.25, donde no pues de alguna manera u otra no se valen sus derechos completamente. Como nosotros tenemos que estar conscientes que a través de la pandemia y de todo lo que está sucediendo, muchas personas se vieron en este mismo tipo de situación, entre escoger o la educación de mi hijo o un ingreso, que con ese ingreso a lo mejor yo llevo alimento, a lo mejor yo llevo salud, a lo mejor así pago mi vivienda, que aquí realmente como respuesta a la equidad y para erradicar la violencia es de alguna manera estar consciente de que esto está sucediendo, para ver cómo nosotros podemos como sociedad trabajar con este tipo de problemáticas en específicas que llevan unas soluciones específicas a lo que estamos viviendo en estos momentos, porque mientras yo estoy viva, o desde que yo estoy viva, que soy relativamente joven, nunca habíamos pasado por una pandemia de esta escala que estuviéramos prácticamente ya mismo. Vamos para el año en cuarentena, y cómo el Estado o cómo las personas encargadas de redactar las políticas públicas tienen que tener estas problemáticas estrictamente conscientes en su mente cuando se vayan a llevar a cabo este tipo de, valga la redundancia, de política pública, y que se establezca. Y cómo el género está estrictamente relacionado al ejemplo que estoy dando, pues de los niños. Otra cosita es que esta educación es importante y crucial de que se lleve con una agenda en perspectiva de género, porque como mencioné en la primera pregunta, que es cómo está relacionado el discrimen, la desigualdad y el género cuando hablamos de pobreza, pues específicamente sobre eso es a lo que nos estamos refiriendo cuando los roles de género están perpetuados hasta que se lleva a la vida real de esta persona, que no tiene el mismo acceso a oportunidades, a salud, a educación.
Claro, exactamente, Valerie. Yo creo que eso, pues, ¿verdad? Como que resume un poco lo que nos estamos refiriendo con la equidad, ¿verdad? Que es como ponernos esas gafas de perspectiva de género, esa forma de mirar y reconocer todas las dificultades que tienen que atravesar las diferentes, pues, mujeres, sobre todo, para poder tener acceso a diferentes recursos que las ayuden a salir de una posición de pobreza o que puedan acceder a una mejor calidad de vida. Correcto, Entonces, y las mujeres se ven con muchas limitaciones en el camino ahora mismo. Ejemplos que estamos mencionando son ejemplos concretos de nuestra actualidad que están pasando ahora mismo en muchas casas en Puerto Rico. Que esto realmente es algo que hay que hablarlo y por eso están estos espacios. claro, por supuesto. Y bueno, Valerie, no sé si tienes alguna última recomendación a las personas que nos están escuchando de cómo poder, pues, analizar mejor todas las propuestas que estamos escuchando de los diferentes candidatos y candidatas, o por qué, ¿verdad? Y decirles por último, volver a hacer hincapié cuál es la importancia de este tema. Yo entiendo que es bien importante que todo este tipo de problemática y el tema que estamos trayendo hoy del género ligado estrictamente con la pobreza y cómo para erradicarla la respuesta en la equidad es ver esta problemática desde una perspectiva holística de derechos humanos, en donde se tomen en consideración todos los vertientes, se tome en consideración el derecho al trabajo, se toma en consideración el derecho a la vivienda, se toma en consideración el derecho a una educación digna, se toma en consideración el derecho a la salud y se tome en consideración el desarrollo pleno del ser humano. Para que entonces de esta única manera, si nosotros tenemos este tipo de visión a la hora de analizar y trabajar y proponer relacionado a esta problemática, de alguna manera u otra, entiendo que podríamos ir al camino de erradicar la pobreza en Puerto Rico. Sí, muchas gracias, Valerie, totalmente, que desde esa perspectiva es que nosotras trabajamos en la ruta, ¿verdad? Y es la información que les tratamos de transmitir, es desde una mirada de derechos humanos sobre todo, porque es lo más básico que se nos debería de estar garantizando y protegiendo actualmente y sabemos que esta no es la realidad. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotras, Valerie. Aprovecho y les comparto que recuerden que seguimos con nuestras actividades. Esta semana tenemos agenda llena. Mañana tenemos nuestro foro con candidatos y candidatas que están postulando a la legislatura. Es a las 7:30 de la noche y se va a transmitir por la página de la Ruta de las Mujeres y también por la página de CABE. Vamos a estar conversando con diferentes candidatos y candidatas que abogan estar a favor de la equidad para que conozcan sus propuestas concretas sobre diferentes temas, entre ellas, pues, por supuesto, como estamos hablando ahora, temas relacionados a las mujeres y a las personas de las comunidades LGBTQI+. Entonces, les invitamos a que sintonicen con nosotras mañana. También recuerden que el domingo continuamos con nuestra serie de microtalleres y tenemos nuestro próximo microtaller a las 5 de la tarde. Y pues pendiente que tenemos muchas más cosas que van a estar saliendo a través de las redes y saben que cualquier preocupación que tengan nos las pueden hacer llegar a través de un mensaje de Facebook o nuestro email que es la ruta de las mujeres @gmail.com. Y pues bueno, muchas gracias Valerie, gracias a todas las personas que están escuchándonos y a todas las que nos van a escuchar grabadas y quedamos atentas para poder seguir proveyéndole la mayor cantidad de información. Gracias.